Buenas amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Nos encontramos en la primera sección, la historia de la fotografía, junto al profesor Ramón Cabrales, que ya sé, profesor, que vamos a hablar un poquito sobre la fotografía ya en la actualidad. Exacto. Sí, ¿qué ocurre? Que mira, la fotografía ha ido variando tanto, y desde aquella primera fotografía que se pensaba que era un poco artesanal, porque la hacían aquellos grandes cajones que fueron las primeras cámaras fotográficas, ¿no? Hoy la fotografía ya tiene su propia ciencia, tiene su propia historia. De eso hemos estado hablando en los programas anteriores. Pero sobre todo estamos en una época digital, donde todo es digital, la televisión es digital y la fotografía es digital. Ya con la fotografía digital tenemos una serie de editores que usted puede hacer a partir de la fotografía lo que usted quiera. O sea, la fotografía artística ya hoy admite cualquier cosa. Y ya estamos hablando de inteligencia digital, de inteligencia artificial. Que como sabe, ya se pueden hacer hasta fotografías de manera artificial. Yo espero que no. Yo espero que sigamos siendo los fotógrafos los que podamos hacer fotografía como tal. Pero eso requiere también profundización en los estudios de la fotografía. Porque hoy también ocurre con los teléfonos celulares. Todo el mundo se cree que porque tiene un teléfono y tiene una cámara, ya es fotógrafo. Qué lejos están de la realidad. Porque hoy en día para ser fotógrafo hay que estudiar. Nosotros en Cuba todavía no tenemos una carrera universitaria dedicada a la fotografía como tal. Y hay algunas carreras que la usan como apoyo. Por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Historia del Arte, pero no existe la carrera de licenciatura en fotografía. En muchas universidades del mundo se estudia la carrera como carrera. Incluso, pensando que vamos a hablar después de fotografía publicitaria, estaba buscando cómo se estudia fotografía publicitaria en el mundo. 5 años para estudiar fotografía publicitaria. Tú quieres trabajar en National Geographic, tienes que tener un título universitario o en las grandes revistas que hay. Entonces realmente hay que estudiar fotografía, porque la fotografía hoy no solamente abarca la técnica de saber usar la cámara, porque ya hoy no tenemos, por tanto, laboratorios. O sea, ya digitalmente no se usa laboratorio, aunque dijimos que se puede seguir haciendo fotografía analógica y desde luego sigue funcionando. Pero tenemos los editores y todo el mundo se piensa que con Photoshop lo resuelve todo. Una vez un alumno me dijo, profe, alguien me dijo que no importaba que la fotografía me saliera mala, que todo se resolvía con Photoshop. Y yo le dije, el que te dijo eso no sabe de fotografía, porque un buen fotógrafo es aquel que a primera instancia le sale la fotografía perfecta, que no necesita usar Photoshop. Está tan buena que yo no tengo que editar para nada. Y desde luego la fotografía sí se puede usar Photoshop para retocarla, pero no para manipularla. Cuando tú empiezas a manipular, a cortar una cabeza y a poner otra, como yo veo que hacen, o a sobresaturar los colores, ya te estás saliendo de lo que es la fotografía y estás entrando en otro marco artístico que es el arte digital, que es otra cosa ya. Entonces sí pienso que hay que estudiar fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía, además de ser una técnica y de ser arte, es un medio de comunicación. A partir de la fotografía usted puede transmitir mensajes muy denotativos, o sea, mensajes muy informativos como es la fotografía de prensa, pero también mensajes hasta más connotativos o subliminales como puede ser la fotografía artística, porque la fotografía artística muchas veces se convierte como en una poesía, en algo retórico para transmitir determinados mensajes. Porque acuérdate que muchos fotógrafos artísticos hablábamos de la fotografía conceptual, que hace el fotógrafo conceptual, saca sus sentimientos y los expresa a través de la imagen. Entonces hay que estudiar. Y entonces, por ejemplo, una buena carrera de fotografía
incluye, además de la técnica fotográfica, de la composición, que es lo mismo que estudian los pintores, de la apreciación, también hay que estudiarla, hay que estudiar semiótica de la imagen para saber cómo a partir de una imagen usted puede transmitir determinados criterios que usted tiene o determinados sentimientos que usted quiere expresar. Ajá. Profesor, discúlpeme, ¿cuáles son los fotógrafos más importantes ahora mismo en la actualidad? Bueno, ahora me viene a la mente, por ejemplo, Annie Leibovitz. Ah, que habíamos hablado de ella en programas anteriormente, creo que es una de las fotógrafas más importantes que tenemos en la actualidad. Estuvo aquí en Cuba hace como 6 o 7 años, cuando vino Rihanna. Ella vino a hacer un fotoreportaje de Rihanna aquí a La Habana, y con un equipo de más de 20 personas y no sé cuántas luces y no sé cuántas cosas, porque la mujer tiene poder. Pero bueno, hay una mujer que ha fotografiado a tantos grandes personajes, otros que murieron recientemente como Yusuf Karch, que incluso llegó a fotografiar a retratar a Fidel cuando estuvo aquí en Cuba. Pero Annie tiene un trabajo interesantísimo porque Annie trabaja mucho sobre todo el retrato psicológico. Las últimas fotos de John Lennon son de Annie Leibovitz, y hay una imagen que después que tú la ves no se te olvida más nunca. Está John Lennon, el otro día en clases pasadas hablamos del desnudo, donde está Yoko Ono, su esposa, acostada boca arriba, y él está en forma fetal acostado en el vientre de Yoko. Y Annie, ¿qué quiso demostrar con esto? La relación que había entre Yoko Ono y Lennon no era tanto de pareja, sino más bien de protección. Él veía más, y eso lo saben las personas que estaban cerca de ellos, que ella era una mujer muy protectora. Bueno, también protectora y manipuladora, porque fue la que acabó sí, con los chilenos. Ya eso es otra historia. Ya es otra historia. Pero bueno, sí, ella como que lo protegía mucho, era un poquito mayor que él. ¿Y cómo lo fotografió Annie? De forma fetal, ¿no? La madre y el niño. O sea, Annie trabaja eso. Ella le hizo un retrato a la reina Isabel de Inglaterra, que siempre, hasta este momento, siempre fue fotografiada con los atributos reales, la corona y todo lo que conlleva ser rey. Y cuando ella llegó al palacio, ya la reina estaba esperando y él le dijo, no, yo no la quiero así. Yo la quiero con una capa negra y nada más, sin joyas ninguna. Y la reina dijo, no, pero yo nunca, no, así. Y vamos para el jardín, vamos a salir del salón del trono. Y la sacó. Y es un retrato impresionante. Cuando ella le lleva el retrato a la reina, le dice, la reina le gustó el retrato. Y se ve lo que yo le decía, usted sin corona y sin joyas sigue siendo reina. Y entonces son fotógrafos que trabajan mucho esto, pero como yo te decía, para eso hay que estudiar historia del arte. Es una cosa que yo discuto mucho con mis colegas de la universidad y en el Instituto Internacional de Periodismo, donde también trabajo, que hay que incluirle a los fotógrafos el conocimiento de la historia del arte, de los estilos, que sepan lo que es una foto barroca, porque tú le preguntas a un fotógrafo, ¿qué tú haces? Te dice, hago un paisaje, hago retrato, hago fotografía de 15, ¿en qué estilo? No saben. Y realmente lo usan, porque por ver a otros, lo usan como tal. Entonces, hay que estudiar historia del arte, hay que estudiar semiótica, hay que estudiar un poquito de psicología, porque tú tienes que trabajar con un público y ese público lo tienes que conocer. Y si vas a hacer retrato, tienes que hacerlo. ¿Tú quieres una cosa más difícil que hacer fotografía de 15? Las quinceañeras son dificilísimas. ¿Cómo fueron tus 15? Ay, fue más espontáneo, porque fue bueno. mi cuñado y nos hicimos unas fotos por La Habana y más natural. Está bien. Muchísimas gracias, profesor. Entonces nos vemos en la segunda sección de este último programa. Exacto, está bien. Muchísimas gracias para el profesor, y ustedes y yo continuamos aquí, descubriendo la fotografía. A los que preguntan ¿para qué sirve la fotografía en el cine?, nos hace darnos cuenta del valor plástico y artístico del séptimo arte. Hay muchas películas que ustedes han visto. ¿Recuerdan La lista de Schindler? O Salvando al soldado Ryan, o El mundo perdido del Parque Jurásico, Las guerras de los mundos, Indiana Jones y El reino de la carabela de cristal, y algunas más recientes como El puente de los espías o West Side Story. Todas dirigidas por Steven Spielberg, y el director de fotografía fue Janusz Kaminski, a quien les presentaré a continuación.
Janusz Kaminski es un director de fotografía y de cine nacido el 27 de junio de 1959 en Dolmosławskie, Polonia. A los 21 años se trasladó a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 1982 y 1987 estudió en el Columbus College de Chicago y más tarde estudios complementarios de cinematografía en el American Film Institute de Los Ángeles. Sus trabajos en televisión llamaron la atención del director Steven Spielberg y se inició una fructífera colaboración profesional que sigue plenamente vigente. Kaminski ha sido responsable de la fotografía en 13 de los 14 largometrajes que Spielberg ha realizado desde 1993. Su concepto visual se ha combinado con la creatividad y talento de Spielberg. Su estilo de iluminación le ha conferido a las secuencias una intensa y rica variedad cromática que brilla especialmente en los primeros planos. Ganador de 2 premios Oscar, es uno de los técnicos más respetados de la industria del cine de Hollywood. Su talento creador le ha permitido al cine brillar como muchas veces en la pantalla grande. Para empezar, podemos apreciar principalmente una corta profundidad de campo, generando una gran separación entre el actor y el mundo, el cual es apoyado por un excelente manejo de las 3 secciones visuales, lo cual ayuda a acentuar el diálogo entre los personajes y muestra de fondo el resto del elenco, que se ve afectado directa o indirectamente por lo que se está discutiendo. Esto nos lleva al uso de los planos y el zoom para enfatizar en la carga del diálogo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Atrápame si puedes, en la escena donde el director de la escuela le dice a los padres de Frank que su hijo ha estado pretendiendo ser el profesor sustituto de francés, ocupando el lugar de la profesora encargada, impartiendo clases e incluso organizando actividades extracurriculares con los apoderados. Y a medida que se van enumerando estas irregularidades, el encuadre se hace más pequeño, aumentando el zoom y reduciendo la profundidad de campo, generando una mayor separación entre él y los padres de Frank, generando más impacto y dándole más carga a la escena, centrando la atención en quien está hablando, en este caso el director. Otro aspecto a subrayar es el uso de los puntos de fuga, que en conjunto con la composición lineal, tanto horizontal como vertical, y la regla del triángulo, realza la narrativa, con el cual guía la mirada y presenta un juego de poder a lo largo de todas sus obras. Todo este juego de la imagen ayuda a contar la historia porque nos presenta las dinámicas dentro de la escena y sus conflictos a través de una nueva capa visual. Sumando a lo anterior, la elección de planos se mantiene muy cuidada a lo largo de su carrera, donde encuentra un equilibrio entre todos los tipos de planos, pero presenta una predilección por los planos medios, en los cuales es capaz de acercarse lo suficiente a los actores, con tal de capturar toda la puesta escénica y situarnos en la acción, como si lo estuviéramos viendo de primera mano. El plano holandés es otro recurso que Kaminski utiliza mucho y de manera muy elegante, ya que ayuda a presentar la sensación de inconformidad y/o la pérdida de poder o esperanza. A través de esta acción vemos cómo los personajes se encuentran en sus puntos más bajos y vulnerables, acorralados y sobrepasados. Además del plano holandés, la perspectiva de Kaminski nunca se queda quieta. Es por eso que hay que recalcar las angulaciones de cámara que utiliza a lo largo de sus obras. La cámara es totalmente susceptible a la narrativa, y lo podemos ver en la forma en que ocupan los planos contrapicados, picados e incluso los planos cenital, con los cuales podemos mimetizar el estado emocional de los personajes y acentuar sus expresiones. Mientras tanto, el movimiento de cámara va de la mano con el ritmo de una escena. Dependiendo de esta, Kaminski escogerá una cámara en mano para acentuar la tensión y agitación de la misma, mientras que en una escena más calmada donde el diálogo es más predominante, tenderá a ocupar un trípode para estabilizar la imagen o un dolly para conseguir un movimiento suave alrededor de los actores. De igual manera, el dolly o la grúa se ocuparán para seguir a los personajes mientras se mueven a través de una escena, o para mostrar planos generales donde se necesita abarcar un gran espacio. Kaminski es un director de fotografía que le deja los aspectos técnicos de la óptica a su asistente de cámara, pero tiene tendencia a trabajar con lentes esféricos, principalmente primo, debido a su alta definición y nitidez con un gran rango de distancia focal, el cual le permite grabar desde primeros planos con gran detalle
hasta planos generales donde se puede apreciar todo el elemento de la escena. Y nos encontramos en la segunda sección para conocer los diferentes géneros y estilos de la fotografía. A mi lado ya está el profesor Ramón Cabrales. Adelante, profesor. Pues mira, ya para este último programa creo que reservé un tema que está generando expectativas ahora mismo en nuestro país, que es la fotografía publicitaria. Porque durante muchos años la publicidad no tuvo un poder tan importante en la historia de la fotografía en Cuba y en nuestra propia historia como tal. ¿Por qué? Porque se perdió la publicidad de la televisión y una serie de cosas. Pero se están retomando porque a partir de todos estos pequeños negocios privados y MIPYMES y cosas que están surgiendo, se requiere hacer publicidad para vender. Porque ¿cuál es la función de la fotografía publicitaria? Convencerte para que compres. Convencerte para que compres. De eso por eso se diferencia de la fotografía propagandística. La propaganda vende ideas, vende política, o sea, vende cosas, y conceptos del bien social, pero no vende cosas materiales. La fotografía publicitaria vende cosas materiales, desde una botella de aceite hasta un reloj, un carro, una casa. Como que es lo más rico. Claro, claro. La fotografía publicitaria es para vender. ¿Y cómo se vende? Decía mi maestro, Vicente González Castro, un gran amigo de la televisión cubana, porque trabajó mucho para la televisión cubana, un gran profesor, y él decía que quien vende a veces no es el producto, es el modelo. Por eso en la fotografía se usan tanto los modelos y sobre todo se usa mucho, como habíamos hablado en programas anteriores, el desnudo, o en ciertas posiciones eróticas, porque eso llama la atención y hace que el cliente o la persona que está viendo la foto se siente identificado con el producto que te están ofertando. Decía Vicente que quien vende no es el producto. O sea, si tú vas a vender un perfume, tú tienes que buscar una modelo o un modelo, dependiendo si el perfume es masculino o femenino. Porque el problema está que cuando tú ves, tú dices, mira, el Chanel número 5 lo está promocionando Brad Pitt. Tú dices, caramba, si Brad Pitt lo usa, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque yo no. Él será millonario, yo no lo soy, pero voy a usar también el Chanel 5. Voy a hacer un sacrificio y me lo voy a comprar. Y eso es lo que vende. Por eso las grandes empresas usan grandes modelos, personas famosas, para que vendan sus productos como tal. O sea, la publicidad tiene esas características, pero también es una foto súper difícil, muy complicada, porque hasta dentro de la publicidad hay diferentes géneros publicitarios. Está lo que es la fotografía de producto, que es bueno, sí, vender el producto y ya, pero eso se usa más bien en internet. Estas redes que tú entras para comprar un perfume, una lata de leche condensada, bueno, te la ponen, pero tiene que estar muy bien iluminada. Yo recuerdo hace unos años un taller que dimos aquí en el Instituto Internacional de Periodismo. Yo invité a un amigo mío, Oscar Fraser, que hace publicidad en Nueva York, 30 y pico años, que me hiciera una demostración cómo se hacía una foto publicitaria de una botella de vino. Era una simple botella de vino negra con las letras doradas. ¿Tú sabes cuántas horas estuvimos haciendo aquella foto? 6 horas. 6 horas. 6 horas. Entonces es una foto que la iluminación tiene que ser muy delicada. A veces hay que trabajar la fotografía para montarlas, hacer 3 o 4 con diferentes iluminaciones para montarlas después a partir de un programa HDR y que la foto sea perfecta. Porque ahí los colores tienen que salir perfectos. Pasa con los catálogos de los museos. Los grandes museos del mundo tienen catálogos y tú puedes comprar un catálogo y es como si tú te llevaras el museo a tu casa. Un museo del Louvre, imagínate tú cuánto costará. Te podrás imaginar. Pero los fotógrafos de los museos también son muy bien remunerados. ¿Por qué? Porque el fotógrafo del Louvre, que no hay uno solo, hay varios, por ejemplo, cuando van a hacer un catálogo, tienen que fotografiar, allí se hace por secciones, el museo es muy grande, y se hace el museo del siglo tal y del siglo más cual. ¿Y qué ocurre? Tú vas a fotografiar la Gioconda de Leonardo da Vinci, los colores tienen que ser perfectos, tienen que ser los mismos
que está en el cuadro. Ahí se trabaja con paleta de colores. Estás haciendo foto y estás chequeando. Estás chequeando para que salga la obra como tal. Entonces es muy importante, pero eso es publicidad también, porque es publicidad del museo. El museo vende, porque el museo cobra para que tú entres, para que tú vayas. Entonces la publicidad es una fotografía cara. Está la fotografía de producto, está la fotografía, por ejemplo, de turismo. Claro, grandes paisajes, esos grandes de lugares, paisajes, las esos hermosos playas, paisajes que tú dices, hermosas. ¿cuánto diera yo por estar ahí, verdad? Entonces es una fotografía que tiene un alto valor artístico, hay que estar muy preparado. Yo te comentaba, creo que en un programa anterior, que para estudiar fotografía publicitaria, cualquier fotografía, se requieren años de estudio. Una carrera universitaria de fotografía son 5 años como mínimo, y donde vas a cumplir una serie de asignaturas que después te van a servir de apoyo a tu trabajo como tal. Entonces, la fotografía publicitaria hoy en Cuba se está rescatando. Yo creo que se está rescatando. Y eso es muy bueno, porque las pizzerías necesitan la fotografía gourmet. Mira, la fotografía de comida, de publicidad, es una de las más interesantes. Cuando tú ves una foto de un bistec de 2 dedos de gordo así, y de ver la foto se te llena la boca de agua, es que esa foto funcionó. Porque ahí está la textura, ahí está el color, ahí está hasta casi puedes percibir el olor de la comida. Y eso es algo muy importante en la fotografía, que tú sientas la sensación de que ese producto es un producto que te agrada, para que tú puedas invertir en él y comprarlo. Está la promoción de carros, de autos, o sea, se vende de todo, de casas. Yo tengo incluso alumnos que me han pedido en mi escuela, en mi proyecto de Casa del Fotógrafo, que demos un curso de publicidad, y la estoy dando. La estoy dando ahora en este momento, fotografía publicitaria. ¿Para qué? Porque hay muchos fotógrafos que quieren dedicarse a hacer publicidad. Incluso publicidad de otros fotógrafos, porque las páginas digitales también necesitan su publicidad como tal. Entonces pienso que sí, que vamos por buen camino y que la fotografía publicitaria es otro modo de la fotografía. Como ves, la fotografía es tan amplia, abarca todas las manifestaciones artísticas. Desde luego, aquí en nuestro programa no hemos tenido el tiempo de poder hablar de todos los géneros, de todos los estilos, porque tendríamos que hablar de fotografía científica, tendríamos que hablar de fotografía del mar, porque también la hay, de la profundidad marina, que son géneros muy específicos, con cámaras muy específicas, pero para todas hay que estudiar como tal. Entonces, yo creo que en este último programa, yo lo único que le puedo recomendar a todos los televidentes que lo están viendo, y sobre todo a los que aspiran a ser fotógrafos, que no porque tengan un teléfono se crean que son fotógrafos, que tienen que estudiar, que tienen que no solamente ver lo que ellos hacen, sino ver lo que hacen los demás. Y no solamente ver fotografía, ver el mundo del arte, ver pintura, ver escultura, ver cine. El cine no es más que fotografía en movimiento, la televisión no es más que fotografía en movimiento. A veces vemos programas de televisión donde las casas se deforman porque se utiliza un ángulo ancho y realmente no, las personas se deforman. Entonces hay que estudiar. Sencillamente yo lo único que recomiendo es que estudien. Muchísimas gracias, profesor, y ojalá podamos hacer una tercera temporada. Sería muy bueno volvernos a ver, claro. Tenemos que hablar con la dirección del programa. Yo encantado de estar aquí contigo y con nuestro querido director Rafael. Así mismo, ha sido un placer, así que ojalá y nos veamos pronto. Seguro, seguro. Amigos, acá continuamos descubriendo la fotografía. Como medio relativamente nuevo, la fotografía no se encuentra entre las 7 formas de arte tradicionales, pero se incluye en la definición más amplia de las artes visuales, en la que la fotografía puede calificar como bellas artes o arte comunicacional. Conozcamos a otro fotógrafo ilustre. Fernando López Junqué, conocido como El Chino López, nacido en 1935, es uno de los grandes fotógrafos que ha dado Cuba. Procedía de una familia muy pobre, nunca fue a la escuela, fue autodidacta. La primera cámara fotográfica que tuvo se la regaló un amigo durante su estancia en New York, a donde se fue en 1956 en busca de mejores oportunidades económicas.
Con esa cámara hizo sus primeras fotos como profesional allá en el año 1957. Regresó a La Habana en 1958 y con su amigo el fotógrafo estadounidense Andrew St. George se marchan hacia la Sierra Maestra, donde se libraban batallas entre el ejército rebelde y las tropas de la dictadura batistiana. Lograron retratar a Fidel y a Raúl Castro. En los últimos días del año 1958, en plena batalla de Santa Clara, desde la azotea de un hotel, Chino López logró captar tan histórico acontecimiento. Después de 1959, trabaja en la Casa de las Américas y en las revistas Revolución y Cultura, donde realiza retratos impresionantes de grandes escritores cubanos y extranjeros. Era un artista de lente siempre dispuesto, siempre capaz de atrapar ese encuadre preciso que solo los grandes, como él, son capaces de encontrar a través de imágenes aparentemente cotidianas. La excelencia de la fotografía encontró en Chino López uno de sus maestros más excelsos, admirado y respetado por los artistas e intelectuales de su tiempo. Falleció el 26 de octubre del 2021. Tras el triunfo de Fidel Castro en 1959, realizó retratos del Che Guevara y otras figuras de la revolución. En esos años, alternó sus fotografías del mundo cultural habanero con otras de obreros en ingenios azucareros y figuras políticas del momento. Sin apenas estudios, su carrera fotográfica inició en la ciudad de Nueva York en los años 50, cuando se dedicaba a retratar a las personas que asistían allí a los clubes de jazz para luego venderle las imágenes, hasta que un día captó inesperadamente el asesinato del gángster Albert Anastasia y la fotografía fue publicada en la revista Life. Además de la prestigiosa revista estadounidense, otros medios internacionales como por ejemplo Time y Paris Match publicaron sus fotografías. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que formen parte del club de los apasionados por la fotografía.